Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, por tu gracia soy salvo. Estamos en nuestra nueva temporada Palabra desde la prisión. Por supuesto, sí, estudiando cada una de las cartas que el apóstol Pablo escribió desde la prisión y bueno, tomando el consenso de los comentaristas, analistas y críticos bíblicos, pues empezamos con la carta a los Efesios. Todavía se discute el orden en que fueron escritas, pero no se discute en que fueron cartas escritas desde la prisión. Sí se discute desde cuál prisión, desde cuál lugar, pero bueno, hay, digámoslo así, muchos huecos o espacios que están allí en severas discusiones, pero para nosotros, por supuesto, esto es una forma nada más, pero el contenido es lo crucial y la realidad. Considerar con todo nuestro corazón lo que Pablo, un hombre de Dios guiado por el Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, escribió estando preso para gente que estaba libre, hablando de la cárcel física. Esto es algo extraordinario. Y por supuesto, lo que vamos a ver hoy es fundamental. Venga, un café por eso, venga. Y antes de seguir, por supuesto, nuestro dato técnico que todavía estamos aquí compartiendo. Sí, señor, ya compartimos lo que fue la definición de la carta, hablamos un poco de la ciudad, hablamos del propósito también de la carta y en esta ocasión vamos a hablar de la estructura, si no mal recuerdo, para hoy sí, contenido y estructura de la carta a los Efesios. Aquí la pueden ver rápidamente. Dice en cuanto a esto, el comentario de la Reina Valera del 95, el texto de la carta a los Efesios, por supuesto, consta de dos secciones principales. La primera, que es del capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 21, dice, es de índole doctrinal. Es en lo que estamos ahora mismo, doctrinal. Ya vendrá la otra parte. Se presenta a continuación de unas palabras iniciales de saludo que ya las vimos como en todas las cartas de Pablo. La segunda parte de la carta, que está desde el capítulo 4 hasta el final, perdonen, hasta el final, capítulo 6, versículo 20, contiene una serie de exhortaciones a vivir, es decir, una parte práctica de la vida cristiana, ¿sí? Exhortaciones a vivir de acuerdo con la vocación y la fe cristiana. Es decir, ya es una parte no doctrinal, pero sí práctica. Y vamos a notar absolutamente la diferencia. Ya la vamos a ver. Por último, ya al final, a una manera de epílogo, se pone punto final a la carta en el capítulo 6, versículos 21 al 24. La sección doctrinal comienza con una alabanza a Dios, capítulo 1, versículos 3 al 14, que nos escogió en Cristo desde antes de la creación y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ya hablamos de esto. Esa elección y destino pertenecen al misterio de la voluntad divina. Jamás llegaremos a comprender con puntos y señales todos los detalles lo que significa esto de la voluntad del Señor para elegirnos desde antes de la creación. Preguntas para cuando estemos allí con Él. Dice, esa elección y destino pertenecen al misterio de la voluntad divina, ahora manifestado, de que tanto los judíos como los gentiles, es decir, nosotros, son llamados a participar de los beneficios de la redención. En una oración de gratitud y súplica por la fe y el amor de los Efesios, los versículos, capítulo 1, versículos 15 al 23,
Pablo evoca la grandeza del poder de Dios. Hablamos de esto, el poder de Dios que resucitó a Jesucristo de los muertos, es ese poder que Dios usa para ayudarnos a nosotros. Fenomenal. Dice, Pablo evoca la grandeza del poder de Dios y el señorío único y definitivo de Jesucristo, cabeza de la iglesia. Hacia allí nos vamos a mover, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis amados, una estructura digna de tener en cuenta para, por supuesto, comprender el contenido de los Efesios. Básicamente, una primera parte doctrinal, estamos en ella, ya vamos a avanzar, y una segunda parte práctica. Es decir, si hay una enseñanza teórica, doctrinal, que yo puedo dominar a manera de conceptos y de explicaciones, tendrá esto su máxima validez, importancia, y será de un sentido eterno si lo aplico a mi vida, si lo vuelvo práctica en mí. Un café por eso. Y el que mejor nos habla de eso es, por supuesto, Santiago, el apóstol Santiago, que nos dice que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Vamos a lo de hoy. Les propongo, mis amados, que leamos estos versículos, capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículos del 1 al 10. Tengamos esta lectura. Y por supuesto vamos a ir resaltando lo que Pablo nos dice. Aquí Pablo explica, como en otras cartas también, la esencia de nuestra salvación, de la que habló nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, versículo 16, 15, 16, 17, 18. Esa salvación que Él vino a traer. Hablando él en primera persona, por supuesto. Aquí habla Pablo de una manera más espiritual, un poco más amplia en esas figuras espirituales que es muy característico en Pablo de presentarla y que tiene que ver con nosotros. Dice Pablo, hablando de sí, él nos sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo, nos dio la bendición de ser ayudados con el poder que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, pero no fue así todo el tiempo. ¿De dónde venimos? Aquí no lo dice Pablo. Dice, Él les dio vida a ustedes. Y permítanme quitar un poco el lenguaje español de España y ponerlo un poco en nuestros términos, pero basado, por supuesto, en la versión del 95, dice, el Señor, nuestro Padre Celestial, nos dio vida a nosotros. Dice, les dio vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Una condición espiritual de muerte espiritual para con Dios, es decir, separados de Él. Y en esa separación que teníamos de Él, muertos espiritualmente, Él fue el que se acercó a nosotros, no nosotros a Él. Él vino y nos dio vida. ¿Cuál es la vida? La opción de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Estábamos muertos, no había nada que hacer. Él envía a nuestro Señor Jesucristo y con esto nos da la oportunidad, la opción de vida. Y dice aquí, Él nos dio la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición, en los cuales, dice Pablo, ustedes anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo pecaminoso, conforme al diablo, si lo quieren resumir así. Es decir, nos estábamos conformando al diablo, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, por eso les digo, vuelvo y les afirmo, Pablo es un poco poético en esta manera de exponer estas verdades y es utiliza muchas figuras. Y a veces eso, digamos que tiende a confundir a las personas porque quieren buscarle un sentido por allá, como recontra escondido. No, el diablo, punto. Eso no es nada más. Descrito de esta manera, sí,
¿Quiénes éramos los hijos de desobediencia? Pues nosotros que estábamos en desobediencia. Dios había mostrado su carácter y mostrado su voluntad y nosotros estábamos separados de él, habiendo, digamos, conectándonos muy bien con Adán y Eva, que en el principio hicieron exactamente lo mismo. Dice, entre ellos vivíamos también todos nosotros. En otro tiempo, Pablo está hablando en pasado, ya no es ahora, pero antes era así, andando en los deseos de nuestra carne. ¿Se acuerdan de Gálatas capítulo 5? Versículos 16 en adelante, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí están los deseos de la carne. Y empieza Pablo a hablar de todo esto. Bueno, se conecta maravillosamente porque dice, entre ellos vivíamos también nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestros malos deseos y de nuestros malos pensamientos. En eso andábamos. Y uno dice, sí, y éramos por obvia naturaleza, es decir, por obvia conclusión, merecíamos el castigo como cualquier otro. Ahora no, ya hemos sido salvos. Pero antes estábamos expuestos al castigo como cualquier otro, dice Pablo, y es la figura que utiliza allí. Dice que éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, sigue siendo figurativo Pablo allí. Hijos de ira, merecíamos el castigo de Dios, igual que todos los demás, igual que todos los demás. Así que no teníamos excusa como para decir, vamos a librar. No había manera de librarnos, así que venga, un café por eso. Cafecito maravilloso, maravilloso. Pero, dice aquí un pero, me encantan los peros y saben que es así. Describiendo toda nuestra condición en cómo andábamos. Es decir, mal pensamiento que llega. Es más, ni siquiera pensamos que era un mal pensamiento o era un mal deseo. Sencillamente causaba placer, teníamos ganas de hacer esto y se hacía y punto. Y se disfrutaba en el mundo de acuerdo al príncipe del mundo y no de acuerdo con Dios. Entonces, viviendo en todo esto, estábamos perdidos, dice Pablo, pero Dios. Por eso les digo, muertos, separados de Él. El que toma la iniciativa y unilateralmente, valga la redundancia, de llegar y tocarnos y darnos esa vida, fue el Señor. Envió a su Hijo y nos dio la opción de salvación. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Yo veo esto como una mamá que ve a su hijo, tal vez perdido en el alcohol, en las drogas, en el mundo de la maldad, y ve a su hijo y sufre. Lo ama, sí, profundamente. Ora por él, por supuesto. Llora por él también, todos los días. Y no se puede negar la expresión y el sentir profundo de ese corazón de mamá y de papá que aman a su hijo, que está perdido. En todos estos, que mejor dicho, ni nombrarlos. Ese gran amor se ilustra perfecto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Tanto nos amó que no envió a cualquiera. Envió a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados y que no fuésemos nosotros los que pagásemos por nuestros propios pecados. Dice, en su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, fue Él el que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia, nosotros somos salvos. ¿Por qué Pablo pone ese paréntesis allí y dice por gracia? Porque no teníamos oportunidad. Ni teníamos oportunidad, ni teníamos el poder, ni teníamos, no merecíamos algo como esto. No. Si nos vamos al punto de la justicia, no lo merecíamos. Lo que merecíamos era lo que él había dicho allí,
que éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, es decir, lo que merecíamos era el castigo, era lo justo. El amor del Padre se presenta al enviar a su Hijo Jesucristo a pagar por los pecados de la humanidad. Un hombre justo e inocente que fue maltratado, culpado. Además, no solamente no hacía el mal, sino que hacía el bien. Y no era que hacía el bien, sino que hacía el bien más allá de lo natural, sobrenaturalmente hacía el bien. Es decir, no era alguien que no se metan con ese hombre porque no ha hecho nada malo. No solamente no ha hecho nada malo, sino que ha hecho el bien. Y no solamente hizo el bien, sino que lo hizo de manera extraordinaria, es decir, sobrenatural. Y aún así, pagó o fue castigado, fue maltratado, injustamente herido y muerto. Es decir, sobre él cayó el pecado de toda la humanidad. Si la humanidad ha pecado sobre alguien inocente, ha sido sobre nuestro Señor Jesucristo, porque el resto ya no somos inocentes. Entonces, esto que el Señor hizo fue darnos la salvación por gracia, es decir, tenla, no la mereces, pero te la ofrezco, te la entrego. Juntamente con Él nos resucitó, perdón, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, en los cielos justificados ya nos veía nuestro Padre Celestial, o nos ve nuestro Padre Celestial como merecedores de la vida eterna y de la eternidad en su presencia. En su eterno presente nos ve allí en su presencia por la obra de Jesucristo, no porque nosotros nos lo hayamos merecido. Pero sigue diciendo, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Más muestra de amor y bondad no se puede. No solamente estábamos muertos en delitos y pecados, no solamente no merecíamos la salvación, la recibimos y a pesar de esto, aparte de esto, nos da la salvación y nos da su Espíritu Santo y sigue mostrándonos su amor cada día, llevándonos de su mano, guiándonos, ayudándonos a ser mejores, a mantenernos en el centro de su voluntad. Mejor y más grande muestra del amor y la misericordia de Dios a través de los siglos no puede haber. Gracias, Señor, por tener misericordia de nosotros. Un café por eso. Y seguimos con la parte doctrinal. Dice entonces, porque por gracia ustedes son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, es un regalo de Dios. Y aquí es donde entra entonces Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Sí? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para morir por todos nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. No envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Cuál es la condenación? Que los hombres vieron la luz y prefirieron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, el Señor nos toca y nos muestra su misericordia y su amor en nuestro Señor Jesucristo. Y al ver los hombres esa luz, muchos dijeron, no, preferimos las tinieblas. Otros hemos creído, hemos recibido ese regalo y sabemos que no lo merecemos. Sabemos que es por gracia. Sabemos que no hay manera de portarnos bien de manera que el Señor diga, te mereces mi salvación. Y termina el Señor diciendo, no es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya, las buenas obras las creó Dios, son de Él, no son nuestras. Si andamos en ellas es por su gracia. Si nos comportamos bien es por su ayuda, no porque nuestra naturaleza nos lleve directamente a hacerlo. Mis amados,
Esta reflexión teológica, doctrinal de Pablo nos dice, estábamos muertos, el Señor, el Padre nos dio vida en Cristo Jesús por gracia, porque merecíamos el castigo. Y es un regalo nuestra salvación. ¿Hemos creído en Él? Sí. Lo que hemos hecho es extender nuestras manos y tomar el regalo que Dios nos ha dado al creer en Él. Eso es lo que hemos hecho. Porque otros, pues no lo han hecho, lo han visto y lo han rechazado. Por eso serán juzgados por su responsabilidad personal. Pero nosotros démosle gracias al Padre hoy, porque estando muertos nos mostró a Jesucristo. Al ver nosotros la luz, tomamos el regalo de la salvación, hemos sido perdonados y nos ha hecho unas nuevas criaturas. Que la gloria sea para Él. Esta reflexión doctrinal de Pablo es central en el hecho de nuestra salvación. ¿Somos salvos? Sí, por la gracia del Señor. Andemos de acuerdo con su voluntad y mantengámonos en sus caminos. Él es bueno, Él nos ayuda y Él no nos abandona. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Gracias porque la salvación que nos has dado, inmerecida, Señor. Lo que merecíamos era el castigo y tu misericordia nos ha envuelto. Gracias porque nuestros ojos espirituales, al ver tu salvación, la hemos acogido en nuestro corazón. Señor, ten misericordia de aquellos que todavía no llegan a tus caminos. Que podamos compartirles este evangelio de gracia, de salvación y perdón, por la misericordia que tú tienes con nosotros. Y que nosotros en gratitud y en reconocimiento podamos dar gloria y honra a ti, a tu dignidad, y mantenernos siempre en tu camino. Guía nuestros corazones en esto. Hoy te agradecemos y te damos la gloria y la honra, Padre. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hemos llegado al final. Ya arrancamos. Así que, número 1, vuelvo y les digo, si ustedes desean hacer sus donaciones para bendecir nuestro ministerio, allí al final aparece el cómo hacerlo. Si no, pueden comunicarse con nosotros. Lo que el Señor ponga en sus corazones está bien. Y si no, no hay ningún problema. No se preocupen. Seguimos adelante, que el Señor es muy, muy bueno. Y número 2, que el Señor los bendiga en este día. Que tengan un muy buen día. Que fructifique el trabajo de sus manos. Que bendiga toda esta semana que inicia y su misericordia siga sobre nosotros. Nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.